que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y sale el sol, es un nuevo día, le cantaré hoy otra vez. Y venga lo que venga, confiaré en él. Le alabaré hasta el anochecer. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Tan amoroso y tan paciente, con tal grandeza en su corazón, por su bondad le seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y en ese día, cuando mis fuerzas se acaben y se acerque el fin, siempre cantaré de su amor en mí. 10,000 edades y la eternidad. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Y su nombre alabaré. Y su nombre alabaré. Cuando esté allí contigo, día feliz sé que será, con el coro de los cielos, cerca del mar de cristal. Tú al pensar no sé si puedo, en la presencia de mi Dios, con los santos redimidos, cantaremos a una voz gloria y honra. Digno es el Señor, gloria y honra. Digno es el Señor. No existen las palabras para explicar tu majestad. Hasta la muerte se somete a
eres Dios y a tu gloria daremos gloria y loor. En tu presencia para siempre moraremos en tu amor. Gloria y honra, digno es el Señor. Gloria y honra, digno es el Señor. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros los jueves, ¿verdad? Y queremos hacerlo ahora también, ¿verdad? Aquí. Y qué hermoso es, hermanos, cuando un matrimonio trabaja juntos. Pero sobre todo, hermanos, que ese matrimonio, cuando esté trabajando, haya amor, ¿sí? Porque si no hay amor, hermanos, ¿cómo va a poder funcionar ese matrimonio? ¿Cómo va a poder trabajar si no hay amor? ¿Sí? ¿De qué va a servir, hermanos, verdad? Que estemos trabajando como matrimonios, pero no hay una unión y no hay tampoco amor. ¿De qué nos va a servir? ¿Sí? Va a ser como las mareas del mar, que vienen para un lado y van para otra parte, y no va a funcionar esto, ¿sí? Cuando uno se casa, hermanos, es con un propósito, y ese propósito es de poder trabajar juntos, unidos, pero sobre todo con amor, ¿sí? Ahora, sabiendo esto, hermanos, o teniendo esto como base, vayamos a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Todos quisiéramos tener en nuestro poder los secretos del amor que dura para siempre. ¿Verdad que sí? Todos quisiéramos. Y muchas ocasiones pensamos que no hay un modelo, un manual que nosotros podamos seguir para poder lograr estas cosas. ¿Sí? Usted como yo queremos trabajar. Queremos ser un matrimonio que esté trabajando unido siempre. ¿Y cuál mayor es, hermanos, poder trabajarlo pero con amor? ¿Sí? Sería una desgracia, hermanos, vivir en un hogar lleno de discordia, incomprensión
pero también es falta de amor. La pregunta, hermanos, que en muchas ocasiones nos podemos hacer, o la pregunta que como le podemos decir, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente: ¿cómo lograr que nuestra vida matrimonial sea feliz? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo lograr que mi vida matrimonial pueda ser feliz? ¿Cómo? Hermano, me enfoqué mucho en leer lo de arriba, que no le oí nada, estaba ciega. Y sorda y muda. Me quedé así. ¿Sí? Ok, déjame repetir, hermano. Sería una desgracia, ¿sí?, que en nuestro hogar estuviera llena de discordia, que no hubiera comprensión, pero sobre todo, hermanos, que haya falta de amor en nuestro hogar como pareja, como matrimonio que somos, ¿sí? La pregunta que les estaba haciendo es: ¿cómo nosotros podemos lograr que nuestra vida matrimonial sea feliz? ¿Cómo yo, Jorge, puedo lograr que mi vida matrimonial sea feliz? ¿Cómo yo, Sotero, vamos a ponerlo así, cómo yo, Sotero, puedo lograr que mi vida matrimonial sea feliz? ¿Cómo yo, Ríos, puedo lograr que mi vida matrimonial sea feliz? ¿Cómo yo, Paula, puedo lograr que mi vida matrimonial sea feliz? ¿Cómo yo, Pilar, puedo lograr que mi vida sea matrimonial? O Petra, ¿cómo puedo yo lograr esto? Saúl, ¿cómo puedo yo llegar a lograr que nuestra vida matrimonial pueda ser feliz? ¿Sí? Cuando en ocasiones, hermanos, ¿qué es lo que podemos ver en matrimonios? ¿Cómo vive un matrimonio en ocasiones, hermanos? Se dice por ahí que muchos de los matrimonios viven como perros y gatos, que viven peleando, maltratándose, falta de respeto. Póngale así, como los burros. Porque no entienden, ¿sí? Nosotros, hermanos, tenemos un manual. Y ese manual, hermanos, nos va a ayudar a cómo lograr que nuestra vida matrimonial pueda llegar a ser feliz, ¿sí? Y lo podemos ver, hermanos, en esta foto que estamos viendo ahorita, ¿sí? ¿Qué podemos ver en esa foto, en ese matrimonio? No, pues bien amable, bien caballero. Bien amable, caballero, feliz. Están haciendo cosas bien. Ok, están haciendo cosas bien. Está ayudando a subir los escalones. Le está ayudando. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cómo puede iniciar un matrimonio primeramente a ser feliz? ¿Sí? Se llega la fecha en que se va a casar la persona. Y cuando se va a casar la persona, ¿qué es lo que podemos ver? Gozo, felicidad, ¿sí? Y no estamos viendo, como decimos, caras, rostros enojados, sino lo contrario, es pura felicidad. Ahora imagínense, hermanos, cuando nosotros, si podemos aplicar la palabra de nuestro Dios en el matrimonio. Mira, hermano, como ahí se mira bien bonito cómo el novio le da la mano para que le suban los escalones. Pero ya cuando tienen 20, 30 años, le quiere meter la zancadilla para que se vaya rodando. Sí, sí. Y fíjense, hermanos. Es algo que pasa en todos los matrimonios, y yo siempre lo pienso así. El día que te vas a casar, gastas dinero. No, luego Coque. A Jorge. ¿Te hablas? El día que te vas a casar, gastas dinero y la ilusión a todo lo que da, la emoción de la primera noche, de compartir con la persona que amas.
y te arreglas y bueno, cumples con tantos, con la tradición o como le quieras llamar, pero cumples. Y al año de casados, ya a mí esto es algo que causa tristeza, me causa tristeza, lo diga o no lo diga, es algo personal, porque habla de, es como cuando alguien se muere, ay, el cumpleaños que se murió, ay, es estar anhelando aquello que ya no se tiene, ¿verdad? Y en el aniversario cumples años y es como X, un día más. Y qué triste, porque pues eso forma parte, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Del cortejo, de lo que ve uno en esa foto. Atención, como yo, ya, así me creo. Como yo, ahora ya ve que cumplimos 25 años de casados, ya ustedes y nosotros cumplimos el mismo día. Y luego antes decíamos, ¿cuántos años tiene casado? No, que apenas da un año. Y ahora, ya hasta le hacen lo de loco. Sí, ¿verdad? Y como en cualquier matrimonio, hermanos, tenemos altas y bajas, ¿sí? Pero cuánto más mejor, hermanos, si podemos llevar nuestra vida matrimonial feliz, de acuerdo a como Dios demanda, de acuerdo a como la palabra de nuestro Dios nos dice que hagamos. Muchas veces dicen que no hay un manual para el matrimonio. Y déjeme decirle que están equivocados, porque tenemos un manual para poder llegar a ser feliz dentro del matrimonio. Y el manual es la santa palabra de nuestro Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Es nuestro manual a seguir, hermanos, para poder llegar a ser felices en nuestra vida matrimonial. Y no solamente eso, sino como dijimos al principio, para poder formar o ser un matrimonio trabajando unidos en amor. En amor. Dentro de las Escrituras, hermanos, encontramos ejemplos o modelos que tienen el propósito de aumentar las oportunidades de lograr y mantener el matrimonio a través o altamente eficaz y dichoso. Tomaremos de las Escrituras algunos consejos que nos ayudarán a lograr conducir nuestra relación hacia el propósito de Dios, que es que la pareja trabaje siempre unidos y en amor. ¿Qué vemos en esta foto? Dos manos formando un corazón. Dos manos formando un corazón. ¿Qué representa el corazón? Los sentimientos. Los sentimientos. ¿Qué más podemos encontrar en ese corazón? No, porque bombea sangre y oxígeno. El amor. El amor. ¿Sí? Y fíjense, vemos ese corazón que está algo así, pero adentro de ahí, algo así, y dentro de ahí hay unos pétalos. ¿Sí? Como esos pétalos, hermanos, debe de ser nuestro amor en el matrimonio. No decir, ¿sabes qué? Yo me casé contigo nomás por casarme. ¿De qué nos sirve, hermanos, decir, me casé contigo solo por casarme? Un matrimonio, hermanos, que tiene esa forma de pensar, o que lo haya hecho casándose solamente porque no te amaba, me casé contigo, no va a funcionar así en el matrimonio. Por eso hoy en nuestros días, hermanos, hay muchos matrimonios. Hermana. El matrimonio se va alimentando, se va cultivando, se le va. Yo lo digo porque mi abuela era una niña cuando mi abuelo se la robó. Mi abuelo era un viejo ya como de 20 años mayor que mi abuela. Y mi abuela no lo quería, pero lo fue queriendo tanto, tanto que lo celaba terriblemente. Lo fueron cultivando. Sí. Porque mi abuelo también dice que no lo quería. Pero Sí. al último Exacto. y hay personas que se casan sin quererse y va a ser un amor. Pero hay personas que se casan amándose y al último los caracteres y el, ¿cómo le voy a decir?
viene siendo la mala educación que tuvieron y por qué no ponen esto. Porque aquí está, de una, yo me he dado cuenta, dice que el respeto se gana, pero a veces que la pareja ejerce poder y no se deja así peleando todo el tiempo a ver quién jala más y a ver si te gusta y esta me la pagas y ya empezamos mal, entonces no nos estamos diciendo por lo que dice la Biblia, sino queremos hacer nuestra santa voluntad y nos estamos haciendo daño y puede que hasta podamos perder la salvación por tan malcriados que somos rebeldes a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que nos respetemos, que nos amemos, y nosotros hacemos todo lo contrario. Exacto. Eso ya no depende de Dios, sino de nosotros que somos unos falta de madurez, no maduramos, eso es. Así es. Y fíjense, hermanos, hablando de esto, vayamos al libro de Mateo capítulo 19, con el versículo 6. El matrimonio que trabaja unido y en amor. Mateo 19, versículo 6, hermano. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sí? Muchas ocasiones, hermanos, piensan que el matrimonio son dos personas ya. ¿Sabes qué? Tú vas a andar por tu lado, yo voy a andar por el mío, voy a hacer lo que quiera y tú también vas a hacer lo que quieras. No. La palabra de nuestro Dios nos está diciendo aquí, así que no son ya más dos, sino una sola. ¿Sí? Una sola carne. Ahora, ¿qué podemos entender nosotros con esto, hermanos? Tenemos que ir caminando juntos, fuéramos uno. Ahora ya no van a agarrar caminos distintos, ¿verdad? ¿O sí? No, porque ahora viene siendo una sola, ¿sí? Y ya hay que andar por el mismo camino. Si el esposo, hermano, empieza a flaquear, ¿sabes qué? Tiene su compañero, ¿sabes qué? Vamos a animarla a que venga de nuevo el camino, a seguir caminando juntos, ¿sí? Se dice, hermanos, que lo único que los puede separar de ser una, es la muerte. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar y empezamos a meditar en estas cosas, de que ya no somos dos, sino una solo, otra cosa va a ser. Y cuando tenemos ese mismo pensar, ¿sabe lo que va a pasar? Ustedes va a ser el matrimonio unido en amor que está trabajando de acuerdo como Dios desea que seas. Pero nomás no ande así y verás cómo le va a ir. Así de simple y sencillo. Ahora, la pregunta que quiero hacerles, hermanos, ¿a qué trabajos nos estamos refiriendo? ¿A qué trabajo nos estamos refiriendo? Puede ser el trabajo en la iglesia, el trabajo en la hogar, el trabajo, todos los trabajos. ¿Sí? Y todo lo que perdamos. Y también El trabajo en el amor. cultivarlo, trabajar. Sí. Pero hay personas que se dedican a puro destruirlo y diciendo todo lo contrario. Exacto. En vez de decirle un cariño, lo maldicen y le dicen groserías. Entonces, no es cultivar lo contrario, está acabando con él completamente. Sí. Ahora, volviendo a la pregunta, hermana, gracias, hermana. Ahora, volviendo a la pregunta que hicimos. ¿A qué trabajo nos estamos refiriendo? Número 1, a su trabajo en la familia. A su trabajo en la familia. Número 2,
¿A qué trabajo nos referimos? A su trabajo en lo secular. Número 3, ¿a qué trabajo nos estamos refiriendo? A su trabajo en la iglesia. ¿Sí? Y quiero que veamos algunos consejos de Dios, porque no son consejos del hermano Jorge. No, es consejo de Dios para poder lograrlo. Para poder lograrlo, hermanos, el matrimonio que trabaja unidos en amor. ¿Sí? ¿Sí? Primeramente, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer nuestra parte. Haga lo que a usted le toca. Haga lo que a usted le corresponde hacer en el matrimonio. Haga lo que le corresponde a usted en su hogar, con su familia. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, más importante que haber encontrado a la persona apropiada es ser la persona apropiada. ¿Me explico, hermanos? Fíjense las cualidades de la buena esposa. Tito capítulo 2, versículo 5. ¿Cuáles son algunas cualidades, hermano? Déjeme ponerle de esta forma primero. ¿Cuál será una de las cualidades, hermano, de su esposa, por la cual usted se casó con ella? Porque sabía cocinar. Dice nuestro hermano Sotero, porque sabía cocinar. ¿Sí? Hermano Ríos, ¿cuál era una de las cualidades de su esposa? Porque se casó con ella. Me ayudó a quitarme de borracho. De ayudarle a quitarle los vicios. ¿Sí? Todos tenemos, hermanos, diferentes cualidades o razones por la cual nosotros nos hemos casado con nuestras esposas. ¿Sí? Pero una de las cualidades, hermanos, que de una buena esposa es la siguiente. Tito capítulo 2, versículo 5. El libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2 y versículo 5. Versículo 1, hermanos, vamos a empezar hasta el versículo 5. Desde el 1. Desde el 1, hermano. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos sean sobrios, serios, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas a sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a las mujeres jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, y ser sensatas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense lo que está diciendo. Primeramente, hermanos, versículo 3. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Sí? Número 2 dice, no calumniadoras. Número 3 dice, no esclavas del vino. Pero ahí viene lo bueno. Número 4 dice,
maestras del bien. ¿Para qué? Dice ahí versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿A qué? ¿A qué deben de enseñar las más ancianas, las más de más tiempo casadas? ¿A qué? A amar a sus Dice, a amar a sus maridos. igual como a los hijos. Y dice, y amar a sus hijos. Pero lo más hermoso, hermanos, versículo 5, que es el punto clave. Sensatas. Ser prudentes, sensatas, castas, cuidadosas de su casa. Dice, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense las cualidades que hace mención el apóstol Pablo por medio de Tito. ¿Sí? Dice aquí, amorosas. ¿Sí? ¿Qué pasa, hermanos, cuando en el matrimonio no hay amor? Pues se acaba todo. Se pierde todo. En vez de cosechar, va destruyendo. En vez de cosechar, hay destrucción. Acaba con la familia, con los nietos, con todo lo que... Acaba con todo, absolutamente, hermanos. Pues sí, porque es algo que se lleva. Sí. Dice que debe de ser prudente, casta, cuidadosa de su casa. Una mujer, una esposa buena. Dice, una mujer, una esposa sujeta a su marido. ¿Sí? Ahí es sujeta, que se tiene que sujetar. Que diga lo que diga el marido, aunque esté mal, tiene que estar sujeta. Es una orden. Sea lo que diga lo que diga, hable lo que, aunque le tire los cierros por las patas, aunque le den la cabeza, aunque la ofenda y le diga cosas malas, uno tiene que estar sujeta ahí. Una idea, hermanos, déjenme leer una nota que tengo aquí. Déjenme leerles una nota del versículo 5. Prudentes, es decir, discretas y puras. Como dice primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 9 al 11. ¿Sí? Y versículo 15. Como también nos lo dice la primera carta a Pedro, capítulo 3, versos 3 al 6. ¿Sí? De los cuales estos pasajes, hermanos, nos hablan sobre la prudencia. Cuidadosa de su casa. Cuando nos hablan de ser cuidadosa de su casa, hermanos, el mismo apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 14, nos dice, fíjense lo que dice ahí la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Sí? Pero fíjense, también dice mantener con excelencia un hogar piadoso para el esposo y los hijos. Es una responsabilidad de la mujer cristiana que no es susceptible de negociación. Sujetas. La idea del feminismo radical eran parte integral de la mitología antigua de babilonios y asiros, así como los gnosticismos griegos, que se dispersó por todo el imperio romano durante tiempos del Nuevo Testamento y que fue un peligro constante para la iglesia primitiva. El feminismo moderno no es nuevo ni progresista,
sino que data de muchos siglos atrás y es regresivo de ello. Y podemos verlo en Efesios capítulo 5 y versículo 22. Entonces, ¿de qué nos está hablando estas palabras, hermano? Conforme a nuestro comportamiento es como si estuviéramos negando a Dios. Porque nos estaba leyendo dando acabo de Pedro, en primera de Pedro 3, desde el 1. Y dice que estamos glorificando el nombre de Dios cuando nosotros nos sometimos a nuestro marido. Que no peleemos delante de los demás para que no sea blasfemada la palabra de Dios. Exactamente. Pues es lo mismo, es como si los vecinos miran que mi marido me está echando madre y que los vecinos se dan cuenta, no le hace que, me está dando la orden a nosotros, a las mujeres, pero le digo, eso ya es cosa de nosotros, si queremos estar bien con Dios o no. Y fíjense, hermanos, también lo que dice sobre no sea blasfemada. Este es el propósito de la conducta piadosa. Eliminar cualquier posibilidad de oprobio a las Escrituras, para que una persona se convenza de que Dios puede salvar del pecado. Necesita ver a alguien que vive una vida santa. Si los cristianos afirman creer en la palabra de Dios, pero no la obedecen, la palabra de nuestro Dios es deshonrada. Muchos han escarnecido a Dios y su verdad a causa de la conducta pecaminosa de los que afirman ser cristianos. Y podemos ver, los hermanos, también en Mateo capítulo 5, versículo 16, y primera carta a Pedro capítulo 2 y versículo 19. ¿Sí? Ahora, hablando de esto, hermanos, hablando de hacer lo que a usted y a mí nos corresponde, así como hay cualidades de la buena esposa, hay también cualidades del buen esposo. Hermana Pili, ¿cuál sería una buena cualidad de la cual usted se casó con su esposo? Era muy trabajador. Muy trabajador. Eso se acaba. Sí. Hermana Petra, ¿cuál sería una de las cualidades que usted vio buena en su marido? Muy trabajador. A mí me dijo, cuando tú te cases conmigo, nunca vas a trabajar. Y apenas sí, no me quiere ver descansar, ¿no? Sí. Y yo dije, no, hombre, me caso con este, qué barbaridad. Y ahora ¿Sí? hasta batallo para que vaya al trabajo. Padre. Sí. Fíjense, hermanos. Está por mandarme a trabajar a mí. Efesios capítulo 5. Fíjense lo que dice Pablo. En Efesios capítulo 5. Y versículo 25. Sí, hermana, por favor. 5:25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26, hermana. Para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, 27. a fin de presentarla él a sí mismo como a una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Maridos, amar a vuestras mujeres. La pregunta que quiero hacerles, hermanos, ¿sigue amando a su mujer como esa primera vez? Hermano Sotero, Sin echar mentiras. ¿sigue amando usted? ¿Sigue amando usted a su esposa como si fuera la primera vez? Hay testigos. Yo no me acuerdo.
De verdad nunca me dice que me quiere. Hermano Ríos, ¿sigue amando a su esposa como la primera vez? Si me sigue dando de comer bien, sí. Sí. Hermano, sigue amando a su esposa delante de todos aquí. Yo la sigo amando como la primera vez, ¿no? Y cada rato se lo vivo diciendo a ella. Qué envidia, hermana, hijo de... Dígame cómo le hace. ¿Cómo le hace? ¿De dónde dice? No había sido que me haya dado toloache, ¿verdad? No, hombre, hasta me puse chinita. Pero sí, hermanos. Es triste que, desde mi mamá, a veces uno es como los perritos cuando les hablas y hay gente que por maldad llega al perrito y le patea los hijos y al tiempo le vuelven otra vez a hacer así y vuelve el perrito y vuelven a patear los hijos y el perrito nunca pierde. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, tú no eres perrito, tú eres humano. Y yo pienso que parte de ¿cómo se dice? De a veces creer o creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos perdiendo realmente nuestra... Dios nos hizo seres independientes, nos hizo personas de cualidades que esa persona miró en uno y se enamoró y de repente uno comete el error de ¿cómo se dice? De que uno dice, porque ya no son dos más sino uno, pero la otra persona no lo valora. Y ahí es donde vienen las broncas. Sí, porque alguien más sí lo va a hablar. Y yo lo he mirado, que mi papá ya es un anciano y que se le está yendo la mente y todo, todavía le dice a mi mamá si la quiere. Están viejitos. Y ya no es por sexo ni por nada, es porque de plano el amor ahí está. Sí. Y Sí. todo eso es, pues todo es bíblico, o sea, lo que te está enseñando la Biblia, tanto a uno como a uno de mujer como a ellos de hombre, en qué se basa el amor, no son las palabras tanto como los hechos. Los hechos hablan mucho más que las palabras. Colosenses 3:19. 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eso de que ser ásperos, ¿qué quiere decir, hermano? Lastimosos, que no sean duros, crueles. En otras palabras, que no las maltraten. Pero cuando uno ya está acostumbrado a que le den con la punta del pie, yo pienso que ya está es normal, ¿no? Eso es lo que me refería ahorita. Dios es bien claro. Dios es bien claro. Y la otra vez tú pusiste en ese ejemplo y luego pregúntale, ¿por qué ya no me quieres igual? Porque noto que estamos muy distanciados. Pues oye, vas matando pedacitos. Sí, hay personas así que maltratan a sus esposas y luego todavía espera en la cama. Sí. Que primero le da sus patadas en el día y en la noche la quiere bien cariñosa. De verdad. No, sí hay, hermano. Mire, yo me tocó platicar con alguien cuando Colosenses 3. Miren, 3:19. ser ásperos, hermanos, que nos hace mención aquí, es no tener por hábito de ser áspero, es en el matrimonio de su esposo o su esposa, dice ásperos, la forma de término griego que se traduce mejor, dejar de ser áspero o no tener por hábito el ser áspero, que en otras palabras, lo que estabas diciendo, de maltrato, rencor verbal, todo eso. Una piedra áspera raspa, con una piedra áspera hiere. Así es mi marido, pero ¿qué se le va a hacer? En otras palabras, hermano, el esposo no debe tratar con rudeza a su mujer. Hermano, Sophie se reniega mucho conmigo porque yo soy muy lenta y casi me quiere golpear. Y luego yo le digo, hey, bájale, a mí no me trate así, yo soy su esposa. Y en otras palabras,
Y otras palabras, hermana, debe decir, si somos ásperos, resentimiento, que no haya resentimiento hacia su esposa. Y él es de los que no sabe pedir perdón. Dice la Biblia, hermana, que por todo lo que hagamos vamos a dar. Pues ojalá cambie, porque áspero siempre ha sido. Y luego así es mi suegro, igual que él. Y no son para pedir perdón. Mi suegro ya está viejito, y digo, y espérese, porque va para peor. Pero eso es él y Dios. Yo tengo que todo hacer mi trabajo. Pero eso es él y Dios. Sí, así es, hermano. Ahora. Pero que no se nos olvide que tenemos quién va a seguir los ejemplos. Sí, y luego le va a poder a uno tanto ahorita, ¿no? Cuando uno mire que los hijos actúan igual. Entonces, hermanos, debemos de ser amorosos, debemos de ser respetuosos y debemos de ser entregados a nuestras esposas. Dicho en otras palabras. La número 2, ser pacientes. Dios ya nos ha Sí. encargado una tarea muy dura, muy Cuando nos cansamos, hermanos, iniciamos un maratón. Cuando nos casamos, más bien, iniciamos un maratón, no una carrera, como vemos en esta foto. ¿Sí? Debemos de ir juntos, corriendo juntos, no la carrera, el maratón. ¿Sí? Fíjense lo que dice Santiago. Mas tenga la paciencia su obra, Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? ¿Se fijan, hermano, lo que quiere decir aquí Santiago? Sí, Que debemos nosotros ser paciente. pacientes. Hermano, ahí, acá mi marido, ahora sí. Y muchas ocasiones es lo que nos hace falta a nosotros, los varones. Y hay en veces que es ir a la inversa. En veces los maridos somos pacientes, pero las esposas pueden ser impacientes, hermano. Yo le voy a decir un consejo a los que no tienen paciencia, porque pues yo tengo una paciencia como a todos. Le dijo mi hermana, si yo fuera tú, ya lo había pateado. Mis hermanas están solas. ¿Por qué? Porque son independientes, no necesitan al marido para nada, y menos si le toca a uno como a mí, me dijeron todas. Si yo tuviera uno como tú, ya lo hubiera pateado no sé dónde. Y entérese usted, hay viejitos que ya están viejitos y siguen tratando a la esposa con la punta del pie, ofendiéndolas, diciéndoles cosas para hacerlas sentir mal cuando ya estamos bien grandes, ¿verdad? Miré un hermano que venía aquí a dar clases, su esposa tenía el mal del Parkinson y se sentaba ahí atrás con los hijos, así sentadita siempre. Ya acabamos, levántate y bate, vámonos. Y aquí afuera, hermana, yo pensé que le iba a tomar. Pues como ella caminaba así, bien quedito, así, y que le da el jalón. Yo te estaba testigo. Lo le digo, dice que le pudo mucho. Le digo, así me vas a tratar tú a mí, igual yo creo, porque tú así eres. Ahorita no estoy viejita, pero cuando ya no, que no me tenga paciencia, yo creo que me avienta para que me vaya rodando por los escalones. Es que es la paciencia que no tiene, ¿no? De verdad. Y le dije, mira, haz de cuenta que me vi yo, así voy a estar yo de viejita. Igualita. Y él maltrata a la viejecita. Y es hermano de la iglesia. Y predica. Wow. Y le digo, ¿debemos de haberle dicho algo? Claro. Sí. Hay cachote de testigo. Cuando no hay paciencia, hermanos, se destruye todo. Así está. Se destruye todo. En mi casa está lo mismo. No hay paciencia en lo absoluto. Cuando hablamos del amor, la misma palabra de nuestro Dios nos habla que debemos de ser pacientes. ¿Sí?
Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. Si alguien lo tiene, la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 4. El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se Vanessa. no hace nada indecoroso, no busca su propio interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no caduca jamás. ¿Se fijan? En otra versión dice el amor es sufrido. En la versión que nos leyó nuestra hermana dice el amor es paciente. Debe haber esa paciencia en el amor. Debe haber paciencia dentro del matrimonio para que pueda trabajar. Ya estoy temblando, no sé si es de frío o es de nervios. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Se fijan? Número 1 que puso Pablo, amor. Debe haber amor, hermanos, porque es uno de los frutos del Espíritu. Número 2, debe haber gozo. Debe haber paz. Gálatas 5:22. Y luego dice que debe haber paciencia. Estamos acabados entonces. Ya se acabó todo. Sí. Pues que la paciencia es la última. Y es benignidad, bondad, Son muchos. son muchas. Son varios frutos del Espíritu. Pero yo nomás estoy mencionando el importante, donde estamos hablando nosotros ahorita, sobre la paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Cuando estos 4 frutos estén en el matrimonio, entonces verdaderamente, hermanos, va a funcionar. Va a poder trabajar el matrimonio y van a correr, no un maratón, o más bien iniciar un maratón y no una carrera. Y muchos lo toman al contrario, piensan poder correrla en vez de tomar el maratón. ¿Sí? Pues en el matrimonio hay de todo. Hay de todo, hermana. Ya estoy temblando. Pero muchos quieren correr en el matrimonio. En vez de cuando lo que deben de hacer es arrancar en el maratón. ¿Sí? Gálatas 5:22. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando nosotros aprendemos número 1, dijimos que era Amor. ¿seguros? Es amor. Hacer lo que nos toca. Y luego, cuando empezamos nosotros, hermanos, en el matrimonio, a correr juntos el maratón, es porque hay paciencia. Y luego, después de ahí, cuando nosotros hemos cumplido con estas cosas, dice Cantar de los Cantares, dice Salomón, en el capítulo 8 de Cantares, versículo 7, dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. ¿Sí? Porque si no hay mucha gente que dice que el amor es para. Muchos dicen, no, el amor no existe. Ese
es pura costumbre ya. No es amor, sino que como han vivido juntos, porque de amor no tiene nada. Sí. Mi suegra es una de ellas. Mi suegra dice, a mí nunca me quisieron. Estaba ahí nomás por costumbre. Dice, eran más los pleitos que lo que se dedicaba uno. Ella nunca escuchó la palabra te quiero. ¿No? Y número 3. Y la tercera cosa, hermanos, y aquí vamos a concluir. Cuide la comunicación. Mi pareja no me puede leer mis pensamientos. Yo no puedo leer los pensamientos de mi esposa y mi esposa no puede leer mis pensamientos. Y para poder que funcione nuestro matrimonio, para poder trabajar juntos ambos y en amor, debe haber mucha comunicación. Cuando no hay comunicación, de nada va a servir. De nada servirá. Como una bola de cristal, ¿sí? Que muchos le dicen, venga para leerle su futuro y venga y cheque lo que dice. No funciona de esa forma. Recuerde lo que dijo Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, hermanos, los pensamientos de la hermana Pili no son los pensamientos del hermano Sotero. Y los pensamientos del hermano Sotero no son los pensamientos de nuestra hermana Pili. Por eso debe haber esa comunicación entre ambos, como tanto nuestro hermano Ríos y nuestra hermana Petra, tanto como mi esposa y su servidor. Y eso incluye también, hermanos, a nuestros hijos. ¿Sí? Dice ahí, mi pareja no puede leer mis pensamientos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 10 dice, os ruego pues que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Fíjense, número 1, que haya una perfección en unidad. Número 2, una misma mente. Y número 3, y un mismo parecer. Parecer. ¿Sí? Y es el consejo que el apóstol Pablo nos está diciendo a usted y a mí. Y si no hay esto, hermanos, no va a funcionar. Por eso Pablo nos está aconsejando. Es tiempo ya. Dice Pablo en una de las epístolas, dice, es tiempo de despertar. ¿Sí? Tal vez hay algo dentro de nosotros que aún está durmiendo. Pero hay que despertar. Muchas ocasiones, hermanos, el que está dormido es el espíritu. Y nos está diciendo Pablo, hay que despertar el espíritu. Que vuelva a ver claramente. Para poder así estar perfectamente unidos. Para que así, mis hermanos, podamos tener una misma mente como pareja, como esposo, esposa o los hijos. Pero también en un mismo parecer. ¿Me explico? Y haciendo esto, hermanos, vamos a trabajar como matrimonio. Pero ¿sabe cómo? Unidos. Unidos. Tal vez es difícil, pero para Dios nada es imposible. Si nosotros nos podemos poner en las manos de Dios y pedirle que Él nos ayude, déjeme decirle que Dios nos va a ayudar. Y vamos a ser el esposo, la esposa que Dios desea que seamos.
y sobre todo un matrimonio trabajando unidos y en amor. Estoy poniendo atención, digo, para quitarle el barrio. Y en amor. Que Dios les bendiga, hermanos. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from the sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong, nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come, yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name, He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from the sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong, nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come, yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name, He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name, He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from the sight. Such was the suffering you bore